buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros televidentes. Mi nombre es Daniela Ojeda, docente en formación. El programa de hoy lo he titulado Colombia vive, el país revoluciona, acompañándolos desde Socioecología Política en la Universidad Pedagógica Nacional. El primer tema del día de hoy es la crisis financiera en Colombia. A lo largo del año 2020 se había empezado a notar el deterioro de la cartera causado por la pandemia. El pueblo colombiano, sobre todo los campesinos y pequeños comerciantes, perdieron sus pocos recursos. La emergencia económica durante este tiempo de pandemia y hasta el momento que ha pasado la factura económica de la crisis generada por la expansión del COVID-19. En Colombia ha dejado una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto nunca antes vista en la historia del país, con una caída de menos 6,8% a más de 3,75 millones de personas desempleadas. Podemos confirmar que si bien tenemos un resultado muy positivo en materia del crecimiento anual, el crecimiento intermensual resume los efectos de las medidas de contención sanitaria para gestión del tercer pico de la pandemia en el mes de abril. En el caso de las actividades primarias, es decir, aquellas que están asociadas con el sector agropecuario y de explotación de minas y canteras, estamos viendo que después de ver una contracción anual del menos 11,4% en abril de 2020, estamos viendo una expansión anual del 12,2% y las actividades primarias aportan 1,7 puntos porcentuales a todo el crecimiento anual de 28,7 puntos porcentuales que estamos viendo en el mes de abril. En segundo lugar, tenemos las actividades secundarias que aportan 10 puntos porcentuales que después de ver y ser las más afectadas por la pandemia, con una contracción del menos 45,4% en abril de 2020, presentan una importante corrección en su variación anual, con una expansión del 84,4% en el mes de abril de 2021. Y en último lugar tenemos a las actividades terciarias, recordemos comercios, servicios públicos y privados, que después de ver una contracción del menos 16,2% en el mes de abril de 2020, están viendo una expansión del 22,9% en abril de 2021, aportando la mayor cantidad de puntos porcentuales al crecimiento de la economía, en este caso 17 puntos porcentuales. Presentamos el día de hoy que han sido las actividades secundarias las más golpeadas por los efectos de las medidas sanitarias de gestión de la pandemia. Recordemos que en las actividades secundarias tenemos a manufactura y construcción. Construcción muy intensiva en mano de obra, con importantes parálisis en el mes de abril, y manufactura también con una parálisis, excepto la línea de manufactura de alimentos y químicos básicos para productos de aseo, pues que vio en abril de 2020 la contracción más importante del menos 45,4%, pero que se corrige con esa expansión tan importante en este caso. Y las actividades menos afectadas, pues en este caso son las actividades primarias, en primer lugar por el buen desempeño que ha tenido el sector agropecuario a lo largo del último año, y en segundo lugar porque la dinámica de explotación de minas y canteras depende mucho más de la demanda internacional que de las condiciones propias que vemos en la demanda interna del país. Las expectativas para la evolución de la actividad económica en el mes de abril estaban 4 de ellas en un intervalo entre muy optimista del 35,3%, en este caso para el Banco de Bogotá, y la más pesimista, Bancolombia, con una expansión del 23,1%. Por consiguiente, esta expansión del 28,7% que estamos oficializando el día de hoy nos ubica en el intermedio de esas expectativas para la actividad económica en el mes de abril de 2021. El crecimiento del 28,7% es inferior al que están viendo en su variación anual República Dominicana y Perú,
que en este último caso están presentando una expansión anual del 58,5%. Sin embargo, esta expansión anual del 28,7% es superior a la que se ha observado para el mes de abril en Costa Rica, Chile, Brasil y Paraguay. Vamos con otro tema súper importante y es la educación en este tiempo de pandemia. Y es enfrentar la coyuntura del COVID-19 y continuar con el proceso educativo de los estudiantes en el país. Y que esto ha sido todo un desafío. Este nuevo año los estudiantes del país han regresado a las instituciones para continuar con su proceso académico. Algunos volvieron a la presencialidad, otros continúan en la virtualidad y otros se acogen al modelo de alternancia. Y por otro lado de la educación, el presidente Iván Duque había mencionado matrícula cero a estudiantes de bajos recursos, pero la Comisión Sexta del Senado de la República hundió un proyecto de ley que buscaba la matrícula para estudiantes universitarios colombianos. Los diferentes y futuros candidatos a representaciones del país sabotearon los sueños de personas de bajos recursos que deseaban continuar con sus estudios y otros que iban a empezar con sus sueños profesionales. Junto con el Ministerio de Hacienda, hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice desde ya que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Tenemos otro tema bastante nombrado en Colombia y es las condiciones de vida digna. La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-88102, determinó el derecho a la vida digna y dignidad humana en Colombia, pero lo que sucede en realidad es muy diferente. El derecho a la vida digna y dignidad humana en Colombia es uno de los derechos más invocados en tutelas, no solo para exigir atención médica, sino también para otros ámbitos, tanto penales como civiles. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha considerado de que cada individuo de la especie humana tiene unas necesidades esenciales que son requeridas para hacer parte de una sociedad y poder llevar una vida digna y desarrollar sus potencialidades como ser humano. Entonces, todo individuo o familia que no pueda satisfacer esas necesidades esenciales y que están asociadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos a todo lo que son los derechos sociales, económicos, culturales y económicos, tales como el derecho a un trabajo digno, un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades. Esa persona es considerada que vive bajo condiciones de pobreza o de miseria, dependiendo del grado de carencia de esas necesidades. Y por tanto, desde la aprobación de esta Carta Universal por todos los estados del mundo, a esa persona que se considera está en pobreza por no tener los ingresos suficientes con los cuales atender sus necesidades, se considera que es pobre, pero en este marco de derechos humanos es un ser que se le están violando su dignidad humana, sus derechos, y que no puede florecer en términos de sus capacidades y potencialidades como miembro de la especie humana. Una de necesidades básicas que tiene más o menos 5 indicadores y se mira objetivamente si la familia satisface o no satisface estas condiciones de viviendas dignas, de empleo, de acceso a la seguridad social, de que los niños asistan a la educación. Tenemos otro tema que se titula La injerencia de organismos internacionales en materia política económica. Curiosamente, el soporte pro democracia en Colombia continúa siendo superior al de México o Brasil.
pero el desencanto con la democracia se ha elevado de 38% al 45% durante la última década. Los principales disparadores de este desencanto han tenido que ver con la corrupción y la falta de gobernabilidad efectiva a todos los niveles, incluyendo las graves dificultades territoriales, donde el narcotráfico encierra un problema de difícil solución. Dada esta coyuntura histórica internacional, antiestablecimiento y el escaso capital político de la administración, Duque debe reflexionar sobre la reforma en que Colombia debe manejar sus organismos internacionales. De su atinado manejo dependerá que Colombia aproveche su buena posición de liderazgo en la región y que allí se deriven ganancias en materia de volver a querer la democracia representativa. Esto será de vital importancia para los resultados electorales presidenciales del año 2022. De fracasar este dicho intento, Colombia podría llegar a experimentar su primer gobierno populista izquierdista en el periodo del año 2022 al año 2026, con perspectivas poco halagüeñas a nivel socioeconómico. Por último, tenemos este tema que involucra la actualidad de Colombia y se trata de la represión política, policial, los discursos mediáticos y cómo esto ingiere en el juvenicidio de las clases. La represión policial en las actuales protestas en Colombia, al igual que la ola de manifestaciones que han recorrido desde el 2019, han puesto en evidencia el profundo malestar de una sociedad que exige mayor equidad y reformas sociales. La respuesta de las fuerzas del orden frente a las manifestaciones, tanto pacíficas como violentas, han sido fuertemente cuestionadas por organismos de derechos humanos. Desde el 28 de abril, la Defensoría del Pueblo registra más de 40 víctimas fatales y el Instituto del Desarrollo de la Paz, INDEPAX, informa 548 desaparecidos, 278 agresiones de la policía y 28 víctimas con lesiones en los ojos. Organizaciones sociales presentaron una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Iván Duque ante la Corte Penal Internacional. Por otro lado, la matriz informativa y los discursos mediáticos de la gente de bien, en este caso hablaremos del discurso mediático de Iván Duque contra el pueblo colombiano. El 30 de abril del 2021, en su programa diario Prevención y Acción, el presidente de la República, Iván Duque, habló no solo de la reforma tributaria, también se refirió al paro nacional. Dijo que teniendo en cuenta los actos de vandalismo que se han presentado en diferentes zonas del país, como en Cali, en el Valle del Cauca, él impartió instrucciones muy claras para que se desplacen a la ciudad el comandante general de las fuerzas militares, el comandante del ejército y el subdirector de la policía. Pero ¿qué pensamos los colombianos de las órdenes dadas por el Twitter del expresidente Álvaro Uribe Vélez en enviar las Fuerzas Armadas en contra del pueblo colombiano, en pocas palabras, para mandarnos a callar? Pero aún de los actos desmedidos de la policía y el SMAT, el pueblo resiste y el pueblo grita por justicia, a pesar de que el pueblo ha sentido miedo por todas las desapariciones, asesinatos y miedo inculcado. El pueblo despertó, alzó su voz y vive, revoluciona por querer llevar las nuevas generaciones para el bien de Colombia. Atención al mensaje desde el equipo Arquea tras la contrarreloj de Nairo Quintana en la quinta jornada del Tour 2021. En la primera prueba cronometrada del Tour de Francia 2021, el ciclista colombiano Nairo Quintana del equipo Arkea ha cedido 2 minutos 36 segundos en referencia al corredor esloveno Tadej Pogačar, vencedor de la jornada, además de máximo candidato al título del evento. Finalizada la quinta jornada, Nairo Quintana ha manifestado por medio de la web de su equipo que dio su mejor esfuerzo para marcar el mejor tiempo posible. Seguidamente, el ciclista colombiano agregó que se aproxima a la montaña, donde intentará ganar una etapa respondiendo a los objetivos del equipo.
Por su parte, Yvon Ledenois, director deportivo del equipo francés, manifestó que pese a que los resultados de la prueba no son catastróficos, les hubiera gustado que la pérdida de Nairo en la crono individual hubiera sido un poco menor. Sin embargo, destacó que la llegada de la montaña les permitirá definir las estrategias a seguir en los próximos días. Nairo está en juego con los escaladores y creo que los primeros días en la montaña nos van a revelar muchas cosas, apuntó finalmente el director deportivo del Arkea. ¿Qué opinas de lo expresado por el jefe de Nairo Quintana? Las causas del alargado tercer pico, que se ha prolongado por más de 2 meses y sigue con la curva de contagios al alza, se resume en 4 factores, según explicó el infectólogo y coordinador de estudios COVID para Colombia, Carlos Álvarez. El primero es la circulación de nuevas variantes, principalmente la alfa, la cual fue identificada en Reino Unido, y la gamma, reconocida inicialmente en Brasil, con las que se presenta mayor capacidad de contagio y están circulando en varias regiones del país, explicó el experto, que es además coordinador nacional de estudios de la OMS sobre la COVID-19 en Colombia. Igualmente, la temporada de lluvias que viven algunas regiones del país ha influido en el incremento de los contagios, pues es esta época en la que más se transmiten virus respiratorios como el coronavirus. El tercer factor es que, a pesar de que mucha gente está vacunada o recuperada de COVID-19, hay muchas personas que aún son susceptibles ante el virus, afirmó el epidemiólogo y agregó que todavía hay un porcentaje importante de ciudadanos que pueden contraer la enfermedad. Finalmente, Álvarez señala a los cambios de comportamiento humano como el último factor, ya que se ha cambiado la percepción de riesgo por la COVID-19 y esto hace que el cumplimiento de las normas se haya flexibilizado, pues las personas salen más confiados a las calles y han dejado de lado los protocolos. Justamente los últimos 2 meses en Colombia han estado marcados por las multitudinarias protestas contra el gobierno, así como por el programa de reactivación económica, con el que han sido reabiertos bares y restaurantes con mayor aforo, así como espectáculos culturales y deportivos con presencia de público. Esta ha sido nuestra emisión por el día de hoy, televidentes. Recuerden, el tema fue Colombia vive, el país revoluciona. Hasta la próxima.